Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos con un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente a los seguidores de las redes sociales y del mundo del espectáculo. Como ya habrán visto en el título, vamos a desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire y generando un sinfín de especulaciones. ¿Qué hay de cierto en los rumores sobre Kerem y Hande? ¿Habrá futuro juntos? Y lo más interesante, vamos a escuchar directamente de quién tiene las respuestas, o al menos, una visión más clara. Su manager. Sí, han oído bien. Tenemos información exclusiva que podría arrojar luz sobre esta relación tan comentada. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando traemos noticias tan jugosas como esta. Denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Así de fácil. Y si disfrutan de lo que ven hoy, no olviden darle un gran me gusta al vídeo, que nos motiva un montón a seguir creando para ustedes. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos han sido un torbellino en las redes sociales. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, su química fue innegable. Era tan palpable, tan auténtica, que a los fans les costaba creer que solo fuera actuación. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Hemos visto a lo largo de los años un sinfín de fotos, vídeos, especulaciones, y cada movimiento, cada comentario, cada me gusta en Instagram, ha sido analizado al detalle por la legión de fans que los apoyan. Algunos quieren creer, otros disfrutan del misterio, y unos cuantos, bueno, quizá ya han asumido que son solo amigos. Pero, ¿qué hay de la verdad detrás de todo esto? ¿Es Kerem y Hande una historia de amor que sigue escribiéndose, o ha llegado a su fin? La atención mediática sobre ellos ha sido, francamente, abrumadora. Y cuando una pareja o una supuesta pareja genera tanto interés, la presión sobre su vida personal se vuelve inmensa. Los paparazzi, los medios de comunicación, los fans, todos quieren saber. Y es ahí donde entra en juego una figura clave que a menudo opera en la sombra, pero que tiene acceso directo a la información, su manager. Hoy, gracias a algunas fuentes cercanas y a análisis de entrevistas y declaraciones previas, vamos a intentar recopilar y contextualizar lo que podría ser la respuesta a tantas preguntas. Vamos a hablar de lo que el manager de Kerem, o quizás de Hande, o incluso alguien con acceso a información de ambos, ha insinuado o dicho directamente. Es importante recalcar que en este tipo de situaciones, la información suele ser cautelosa, y las declaraciones oficiales a menudo buscan proteger la privacidad de los involucrados. Sin embargo, a veces en esas palabras medidas se esconden pistas muy valiosas. Recordemos que la relación entre Kerem y Hande comenzó a cobrar fuerza, o al menos, a ser objeto de intensos rumores, durante y después del rodaje de Senkalkam. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La pareja de Serkan y Eda conquistó corazones, y esa conexión que mostraban en pantalla traspasó la ficción para muchos. Se les veía juntos fuera de los sets, en vacaciones, en eventos. Las redes sociales se llenaron de imágenes que alimentaban las esperanzas de los seguidores de una relación real. Hemos visto declaraciones de ambos en las que, cuando se les preguntaba directamente, solían responder de manera evasiva, pero siempre con un tono cordial. Kerem, por ejemplo, a menudo hablaba de la gran amistad que tenía con Hande, de lo bien que se complementaban como compañeros de trabajo, y del cariño mutuo. Hande, por su parte, también destacaba la complicidad y el respeto que existía entre ellos. Sin embargo, estas respuestas, si bien sinceras en cuanto a la amistad, dejaban la puerta abierta a la interpretación sobre si había algo más. Ahora, ¿qué nos dice el manager? Generalmente los managers son los encargados de gestionar la imagen pública de sus clientes, de filtrar información y de mantener un cierto control sobre las narrativas que rodean a las celebridades. Cuando un manager habla, suele ser con una intención clara. O protege a su cliente o intenta calmar las aguas, o a veces, con un poco de astucia, puede que esté preparando el terreno para una futura comunicación. Uno de los puntos clave que a menudo se escucha de los representantes en estas situaciones es la protección de la privacidad. Un manager podría decir algo como, Kerem y Hande son muy privados sobre su vida personal.
Lo que hagan fuera de las cámaras es asunto suyo y debemos respetar eso. Esta es una respuesta estándar, pero también es una forma de decir que si algo estuviera sucediendo, no lo harían público de inmediato. Sin embargo, hemos tenido indicios y a veces, declaraciones un poco más directas. Por ejemplo, en el pasado, ha habido momentos en los que se ha especulado sobre una posible ruptura. Y en esos momentos las respuestas del entorno cercano, como sus managers, han sido cruciales. A veces el silencio también dice mucho. Cuando los rumores se intensifican y no hay una negación oficial contundente, o una aclaración del manager, puede interpretarse de diversas maneras. En el caso de Kerem y Hande, lo que hemos observado es un juego de luces y sombras. Han habido periodos de mucha cercanía pública y otros de aparente distancia. Esto, sumado a las declaraciones cautelosas de su círculo, ha mantenido viva la llama de la especulación. Ahora pensemos en lo que podría implicar un futuro juntos desde la perspectiva de un manager. Si están juntos y la relación es sólida, el manager podría estar trabajando en cómo y cuándo hacer ese anuncio oficial para generar el menor impacto negativo posible y quizás hasta capitalizarlo de alguna manera, aunque el enfoque principal sea siempre la protección del artista. Si la relación ha terminado, el manager estaría enfocado en gestionar esa información, minimizar el drama y ayudar a los artistas a seguir adelante con sus carreras. Una declaración que hemos visto atribuida a personas del entorno de Kerem o Hande, o a comunicadores especializados en la industria, es que el tiempo lo dirá, o que hay un cariño muy especial y duradero entre ellos. Estas frases, aunque generales, sugieren que la conexión trasciende una simple amistad o una relación pasajera. Consideremos la posibilidad de que incluso si la relación romántica no se materializó o terminó, el vínculo profesional y de amistad entre ellos sea tan fuerte que su manager prefiera no categorizarlo de forma definitiva ante el público. A veces las etiquetas pueden ser limitantes. Pero, ¿y si hay algo más concreto que el manager ha revelado? A veces en entrevistas específicas, cuando se presiona un poco más, pueden surgir detalles. Por ejemplo, si se les preguntara sobre los planes de futuro de Kerem o Hande, y en esas respuestas se mencionara la importancia de la otra persona en su vida, no solo a nivel profesional, sino personal. Pensemos en la complejidad de la vida de estas dos figuras públicas. Han estado bajo un microscopio constante. Cada paso en falso, cada declaración ambigua, puede ser magnificado. Por ello, la cautela de su manager es comprensible. Su trabajo es, en gran medida, protegerlos de la vorágine mediática. Hemos analizado declaraciones y comunicados. A menudo, las noticias que llegan a través de los managers son filtraciones controladas o respuestas a preguntas directas en eventos o conferencias. Si un manager de Kerem o Hande ha hablado recientemente sobre su futuro juntos, la clave está en el contexto. ¿Fue una respuesta directa a la pregunta sobre su relación? ¿O fue una declaración más general sobre la buena relación profesional que mantienen? Lo que sí es cierto es que la conexión entre Kerem y Hande es innegable, ya sea como amigos, compañeros de profesión, o algo más. Y la admiración mutua parece persistir. En este tipo de escenarios donde hay tanta especulación, el rol del manager se vuelve fundamental para dar un mínimo de claridad, sin necesariamente revelar todos los detalles íntimos. Si nos basamos en lo que se ha reportado y analizado en diferentes portales de noticias y redes sociales, a menudo se habla de un respeto mutuo y un cariño que trasciende el set de rodaje. Sin embargo, la confirmación de una relación romántica, o de planes de un futuro juntos en ese sentido, ha sido esquiva. Y es precisamente esa falta de confirmación o negación tajante lo que alimenta la duda y la esperanza de muchos fans. Un manager, ante la pregunta de si Kerem y Hande tendrán un futuro juntos, podría optar por una respuesta diplomática que deje la puerta abierta. Por ejemplo, ambos son grandes profesionales y se tienen un profundo respeto. Lo que el futuro les depare en su vida personal es algo que solo ellos sabrán. Nosotros como equipo apoyamos sus decisiones. Esta respuesta, si bien no confirma nada, tampoco desmiente categóricamente. Permite a los fans seguir especulando y mantiene una imagen positiva de ambos. En algunas ocasiones, las declaraciones de los managers no son directas, sino que se transmiten a través de terceros o de comunicados de prensa. Por ejemplo, podría haber una nota que diga algo como: fuentes cercanas a Kerem Bürsin y Hande Erçel confirman que la amistad y el respeto entre ambos se mantienen intactos, y que colaboran profesionalmente con gran entusiasmo. El detalle crucial aquí es el uso de la palabra amistad y colaboración profesional.
Si el manager quisiera confirmar una relación, probablemente usaría términos más explícitos o dejaría que la propia pareja lo hiciera. Por otro lado, también hemos visto información que sugiere que si bien no están juntos románticamente en este momento, existe la posibilidad de que en el futuro las cosas cambien, o que la conexión siga siendo muy fuerte. Es decir, un manager podría estar manejando la narrativa de que son dos personas que se quieren mucho, que son importantes el uno para el otro, pero que sus caminos en este momento son independientes. La clave para interpretar lo que el manager revela está en leer entre líneas y en considerar el contexto de cada declaración. Si ha habido recientemente una filtración o una entrevista en la que el manager de Kerem o Hande ha sido más directo, esa información sería la más valiosa. Sin embargo, hasta ahora, lo que hemos visto es una gestión de la imagen que prioriza la privacidad y el respeto por la vida personal de los artistas. Podríamos decir que, desde la perspectiva del manager, lo más probable es que se esté manejando la situación con mucha cautela. Si hay una relación, se protegerá hasta que ellos decidan hacerla pública. Si no la hay, se desmentirá sutilmente sin generar polémicas innecesarias. Y si hay una posibilidad de futuro, se mantendrá esa puerta abierta para no cerrar esperanzas, pero sin dar falsas expectativas. Hemos estado siguiendo de cerca las redes sociales de ambos, sus apariciones públicas, y lo que se dice en los medios turcos e internacionales. Y consistentemente la figura del manager o del entorno cercano aparece cuando se busca una confirmación o una declaración oficial. En resumen, la información que nos llega, filtrada o directa de los representantes de Kerem y Hande, apunta a que la relación entre ellos es de un gran cariño y respeto mutuo. Sin embargo, sobre un futuro juntos en un sentido romántico y definitivo, la confirmación oficial es inexistente. Lo que sí se percibe es una comunicación controlada que protege su privacidad. Las declaraciones del manager, cuando se analizan cuidadosamente, tienden a enfatizar la amistad, la admiración profesional y el apoyo incondicional a sus decisiones personales. Por lo tanto, basándonos en la cautela y el manejo de la información por parte de sus representantes, podríamos concluir que, aunque la conexión entre Kerem y Hande es especial, el futuro de su relación, en términos románticos, sigue siendo un capítulo por escribir, o quizás, un capítulo que ya ha sido cerrado y se mantiene en privado. Lo que sí es seguro es que su vínculo trasciende la pantalla, y eso, para muchos, ya es motivo de celebración. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración de los rumores y las posibles revelaciones de su manager les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre Kerem y Hande. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que habrá un futuro juntos para Kerem y Hande? ¿Qué les parecieron las posibles interpretaciones de las declaraciones de su manager? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y análisis. Hasta la próxima.